Las empresas tienen la costumbre, cuando contratan personal nuevo, de hacer procesos de inducción para que los nuevos contratados sepan hacer muy bien su trabajo. Hay empresas que invierten una gran cantidad de dinero en ese tipo de procesos formativos y no suelen ser cortos, dependiendo de la empresa y el trabajo al que se haya aplicado. Ese proceso puede durar 2, 3 meses. Porque la empresa siempre quiere que sus empleados puedan dar lo mejor de sí mismos y hagan su trabajo con excelencia. Cuando Jesús eligió a sus discípulos, de entre sus discípulos a los apóstoles, hizo con ellos un proceso formativo de inducción que duró 3 años. Porque Jesús quería perfectamente que sus discípulos hicieran un trabajo de excelencia, de calidad, y que llevaran sin ninguna clase de contaminación el mensaje que Él les iba a enseñar y que Él iba a depositar como confianza en ellos para que lo proclamaran también a los demás. Por eso solamente después de resucitado es que Jesús los envía ya de una manera formal y les dice: vayan y anuncien el Evangelio a todos. Lo que en principio, en esos primeros 3 años Jesús hizo con los apóstoles, que los enviaban adelante de Él, dice, para preparar el camino a los lugares donde Él iba a ir. Ese trabajo inicial no era todavía un trabajo de evangelización, era un trabajo para que ellos prepararan su llegada. Solamente después que resucita, ya el mandato sí es propiamente evangelicen. Les confío a ustedes el mensaje. Y dentro de ese mensaje de evangelización no estaba solamente un mensaje de salvación, estaba un mensaje de construcción, de reconstrucción de la vida de la persona. Estaba un mensaje en donde los oyentes necesitaban descubrir en el Evangelio y en Cristo la posibilidad de poder reconstruir su vida. Pero para eso se necesitaba que los mensajeros hubieran experimentado también ellos primero la reconstrucción de su propia vida. Miren, hay cosas que no se le delega a la gente sin uno estar seguro que ya está listo para ello. Como Jesús sabe perfectamente que su mensaje de salvación es un mensaje que busca que la persona encuentre toda la posibilidad de poder rehacerse, los que llevan el mensaje tienen que estar rehechos. Solamente la gente sana transmite sanación. Solamente la gente que ha reconstruido su vida ayuda a reconstruir la suya. La gente violenta lleva violencia. La gente herida lleva heridas. La gente lastimada transmite también lo que lleva en su alma. Por eso, a veces el Evangelio puede resultar tan delicado en su transmisión, porque la persona que lo lleva, él mismo está muy herido, no ha sido capaz de sanar muchas cosas. Como cuando uno habla del perdón y no ha sido capaz de perdonar. Cuando uno habla de la restauración de su matrimonio y no ha reconstruido el suyo. Cuando uno habla de el acercarse a Cristo, el abrir las puertas de Cristo, pero a lo mejor uno mismo no le ha abierto las puertas a Cristo. Por eso fíjense ustedes que cuando Pedro, antes de resucitar Cristo, Pedro era un hombre con características violentas. Pedro era un hombre que si tenía que sacar un machete para darle machete a alguien, le daba machete. Cuando Pedro sacó esa espada y le cortó la oreja a aquel soldado, Pedro era un hombre que todavía no estaba sano en su corazón. Pedro era un hombre que llevaba violencia dentro de sí.
Pedro no estaba listo todavía para evangelizar. No lo estaba. Pedro necesitaba ser sanado por Cristo. Santiago y Juan, que creen que las cosas se arreglan a las malas, y por eso le pidieron a Jesús que allá donde no lo recibieron, que mandara fuego y ceniza, tenían violencia en su corazón. Y por eso hasta que no estuvieron listos, no los envía Jesús finalmente a predicar el Evangelio. Los apóstoles antes de la resurrección de Jesús eran personas que si estaban dispuestas a imponer el Evangelio a la fuerza y con violencia, lo iban a hacer. Solamente después de la resurrección de Jesús, cuando son sanados completamente en su corazón, ellos no ejercen violencia, sino que por el contrario sufren la violencia con mucha valentía, con mucha paciencia, pero nunca ejercen violencia para que otros reciban el Evangelio de Jesús. La gente violenta que quiere componer cosas, las quiere componer a punta de plomo. La gente que quiere muchas veces hacer justicia, pero no ha sido sanado en su corazón, en vez de aplicar justicia, hace más injusticia. Como cuando uno quiere lograr ciertas medidas del gobierno, pero lo hace con violencia, dañando, poniendo explosivos, vandalizando, matando. Hay gente que quiere transformar el mundo con violencia. La gente que no ha sido sanada en su corazón es muy violenta cuando quiere transformar el mundo. La gente que ha sido sanada en su corazón transforma el mundo con muchísima pacificación. Y en el mundo, afortunadamente, nosotros tenemos varios ejemplos de personas que fueron primero sanadas en su corazón y que ayudaron en los procesos de reconstrucción de su propio país y de su propia sociedad. Por eso, nosotros vamos a encontrar hoy en la historia de Moisés dos momentos importantes en la primera lectura del libro del Éxodo, en el capítulo 2. Su infancia, la forma como fue rescatado y salvado y criado por la hija del faraón, pero también la época en que llega, todavía no a su adultez, pero en los años de su mocedad, era bastante joven. Porque dice el texto bíblico que un día Moisés salió por las calles de la ciudad y vio que había un egipcio que estaba golpeando a un paisano suyo, a un hebreo. Moisés tenía sentido de la justicia en la cabeza. Moisés, como muchos pelados hoy, quieren cambiar el mundo. Quieren que el mundo sea más justo. Pero Moisés pensaba que el mundo se cambia matando a los violentos. Y muchos jóvenes hoy creen que el país se cambia matando a los otros. Caminos equivocados que no nos han llevado ni a la transformación y no nos dejan vivir en paz. Eso es como cuando usted quiere que en su casa la gente cambie a punta de gritos y de madrazos. Venga, antes de que alguien cambie en su casa y a lo mejor tenga la conducta que usted quiere que tenga, tiene que revisar la forma como usted quiere plantar justicia en su casa. Porque si usted cree que con violencia, que con golpes, con madrazos, va a lograr que la gente de su casa cambie conducta, usted no es parte de la solución, usted es parte del problema. Porque los violentos, la violencia no transforma nada, agudiza el mal. Es que a veces yo me imagino esos escenarios de familia
donde ambos quieren que el otro cambie. Y entonces gritan, se empujan, se golpean, dañan las cosas de la casa, vandalizan. Y siempre le reclaman que es que tú no cambias, que es que tú no cambias, que es que tú no cambias. Y no va a cambiar. Si usted mismo primero no transforma, por la gracia de Dios, su corazón, no va a pasar nada bueno en su familia. Y por eso Moisés, cuando joven, tenía sentido la justicia. Él no quería que hubiera injusticia, y por eso cuando ve a un egipcio golpeando a un hebreo, quiere aplicar justicia. Pero miren la manera como quiere aplicar justicia. Mata al egipcio. Así es como la gente quiere que la justicia se aplique. Matando. Y eso le salió a él muy caro. Porque Moisés tuvo que huir de Egipto, de la casa donde lo habían criado el faraón con su hija. Porque el faraón supo que Moisés había matado a un egipcio y lo buscaba también para castigarlo. Y entonces empieza el primer éxodo de Moisés. Moisés, antes de sacar al pueblo de Egipto, en el éxodo a la tierra prometida, él mismo tuvo que salir de Egipto en un éxodo y en un proceso de purificación que demoró varios años, varias décadas. Y solamente en su madurez, tocado allá en la montaña por la gracia de Dios, transformado, Moisés regresa posteriormente, lo veremos en esos días en los textos bíblicos. Moisés regresa a Egipto a buscar justicia, pero ya no viene a buscar justicia de la manera violenta como en algún momento pensó que así era como la justicia se imponía. Ahora llega transformado por la gracia de Dios. Entonces quiero que nos hagamos una pregunta, y es: si nosotros creemos que esa rabia que a veces sentimos y que esa violencia que a veces ejercemos para que las cosas cambien, ¿usted cree que su rabia y su violencia va a cambiar las cosas a mejor? ¿Usted cree que gritando, golpeando, va a hacer de este mundo un mundo mejor? Y sobre todo si usted es una persona creyente. Es que lo peor de todo esto es cuando uno es creyente, que uno no se ha dejado tocar por la gracia de Dios y uno cree que puede salir simplemente a querer que los demás cambien. Y eso no se puede así. Uno no puede ir con rabia a predicar la palabra de Dios y a coger rabia porque el otro no la acoge. Acuérdense que a Pedro le faltaba todavía mucho antes de que Cristo resucitara. Porque Pedro, si tenía que cogerse machete con alguien, se cogía machete. Y Santiago y Juan, si tenía que pelear contra alguien, peleaba. Y solamente después de resucitado, tocados por la gracia de Dios, transformados, sanados, pudieron hacer de su predicación algo efectivo. Sanar, ser sanados para ayudar a sanar. Ser tocados por la misericordia de Dios para permitir que otros sean tocados por la misericordia de Dios. Y no significa con eso que entonces uno no pueda ayudar en las tareas de evangelización. Pues sí, pero también tiene que dejarse trabajar por el Señor. Porque si no, va a ser uno ineficaz su gracia en nosotros. Y recuerden siempre,
y enséñenlo a sus hijos, sobre todo los adolescentes, que los pelados quieren cambiar el mundo, pero no son capaces ni siquiera de cambiar la cama. Hay cosas que necesitan ser transformadas primero dentro de nosotros antes de salir a buscar justicia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.